Divoxradio.com. Conversaciones sobre innovación, ciencia y tecnología. Bien, seguimos hablando con George Cargill. George, para entrar de lleno, cuéntanos un poquito de qué trata, para quienes no conocen, esta empresa en la que te toca participar hoy, que lideras Option, para conocer un poco a qué se dedican hoy. Perfecto. Bueno, con lo comentado anteriormente, son cosas que se han ido dando naturalmente que tiene que ver con el background mío y de mis actuales socios de emprendimiento, sobre todo en el área más tecnológica, y lo que es el venture capital, startups, emprendimiento, etcétera. Unimos las mejores prácticas. Al principio no sabíamos qué nombre ponerlo, porque lo que estábamos haciendo era desarrollar empresas desde cero, como el tema del programa de hoy lo dice. Y teníamos el deseo de crear proyectos que no tuvieran problemas para levantar capital, que fueran que estuvieran resolviendo problemas que realmente existen. Por lo tanto, partimos del problema y ahí buscamos ideas y soluciones que resolvieran ese problema, y hasta que de alguna manera llegamos sin conocer mucho que esto se llama Venture Studio, porque no, y ahí empezamos a entender mucho más que esto es algo que no lleva tanto tiempo, pero tampoco algo tan nuevo, ¿ya? Estamos hablando que los primeros Venture Studios a nivel mundial partieron alrededor del año 99, 2000, y a diferencia quizás de como el hub central de startups y emprendimiento que es Silicon Valley, los Venture Studios están centralizados en lugares donde hay mucho más temas financieros. Estamos hablando de Nueva York, ese tipo de zonas, o en Estados Unidos y otras zonas quizás más financieras de Estados Unidos, en Europa, en mucho, sobre todo en Francia, en París, Dubái, etcétera. Porque finalmente los Venture Studios parten de alguna manera desde el precepto de poder resolver un problema existente y de ahí crear algo. Por lo tanto, las chances de éxito son mayores si esto se hace de forma correcta. Y lo que hicimos en Option Venture Studio fue, como te decía, unir las mejores prácticas, tanto desde el mundo de la creación de proyectos de base digital, en forma ágil, y lo que son las buenas prácticas de Venture Capital. ¿Qué quiere decir eso? Desarrollar proyectos en forma eficiente, rápida, en forma ágil a nivel, igual que como que una empresa tiene que hacer un proyecto complejo, digital, para un corporativo, con la misma calidad y con los mismos timings, e incluso mejores aún, si es que uno le puede inyectar capital, buscar founders idóneos que se hagan cargo como los fundadores de esta empresa, y dándoles la propiedad de la startup a los emprendedores en una gran mayoría. Que eso es algo más disruptivo, porque es como contraintuitivo. O sea, muchas veces el problema y la idea no nace necesariamente de los fundadores en los Venture Studios. Muchas veces sí, pero hay fuentes de ideación y de identificación de problemas múltiples. Puede venir incluso de corporativos, como estábamos hablando antes, que estamos viendo alianzas con ellos, de universidades incluso. Estamos trabajando de cerca con unas iniciativas con la UDD que pueden ser que resulten en algo muy entretenido dentro de poco tiempo. Y también de nuestra misma fuente de ideas que tenemos en nuestro backlog, y donde Option, de alguna manera, es un componente súper importante. Mis socios, que son Fernando Oliver y Raimundo Page, son los fundadores de Option, una empresa que yo conocí hace yo diría unos 10 años, 8 o 10 años, cuando eran proveedores míos de una solución que yo ocupaba para hacer mi mailing, campañas de marketing y todo eso. Ellos salieron de la universidad y hace unos 15 años formaron Option, que era una empresa de software developers. Se transformaron en un SaaS developer, es decir, de software as a service. Una de esas soluciones, la que yo ocupaba, se llamaba Guru Contact. Terminaron vendiendo esa solución a una empresa argentina que se llama Enblue, y ahí dije,
interesante. Estos cabros, aparte, lograron un exit sin haberse metido en el mundo del venture capital, sin levantar capital, lo cual también propició que nos pusiéramos a pensar. Yo he estado muy cercano a ellos en distintas cosas, los he ayudado como advisor, y en una de esas startups que ellos venían creando hace unos años, los ayudé a levantar capital y teníamos un problema de base que nos hizo cuestionar, oye, ¿te fijas que esta startup hubiera podido levantar capital sin ningún problema si hubiéramos cumplido un tema súper importante, que era la dedicación de los founders? Como emprendedores, uno dice, oye, tengo este proyecto, le va increíble, tiene market fit, era de health tech, ¿y qué pasó? Cuando fuimos a un comité de inversión en un fondo, la gran pregunta es, oye, ¿y quién es el founder que teníamos ahí? ¿Qué dedicación tiene? Ese founder realmente tenía 50% de dedicación, y fuimos bien transparentes en decirlo, porque hacíamos varias cosas, pero uno entendió, ok, no podemos ser nosotros los founders de esas startups, y hay que buscar founders que se hagan cargo y se dediquen 100% a sus proyectos. Esa es una de N temas importantes que hay que cuidar cuando uno crea una startup. Temas tan importantes también como la dilución que un venture studio le propicia a esa startup. Y yo te decía, es como contraintuitivo. Uno tiene que, de alguna manera, tener un pedazo que no haga ruido y que también le logre rentabilidad al venture studio. En nuestro caso, nosotros tomamos un 15% de participación en las startups por todo este programa que desarrollamos, que es bien metódico en las 5 etapas de desarrollo de una startup, que es ideación, validación, creación de la solución, el spin-out, que es establecer la compañía y después escalarla, que es la etapa más larga, que el escalamiento puede durar años hasta que eventualmente uno anda en la búsqueda de una IPO o una adquisición. Entonces, finalmente, nosotros también le inyectamos capital, aparte de nuestra participación con Venture Studio, y ahí ayudamos a los emprendedores a hacer una ronda de capital. Nosotros somos aportantes de esa ronda de capital, aportamos alrededor entre el 15 y el 20% de la ronda como Venture Studio, y el resto del capital, el 80%, buscamos inversionistas idóneos que les interese esa industria, que puedan incluso aportar de distintas maneras, aparte del capital, en ese proyecto. Y eso nos ha permitido crear ya 4 startups. Una de ellas, una fintech que le ha ido muy bien, que se llama Levanta, que en 1 año y medio de vida ya está cerrando ahora una pre-serie A, una ronda pre-serie A, con una valorización para los inversionistas iniciales, que fueron los que invitamos a que participaran cuando estábamos creando esta startup. Estamos en pre-revenue, era básicamente casi una idea, multiplicar 6 veces la valorización en 1 año, en 15 meses básicamente. Eso es lo que estamos replicando. Ahora estamos empezando con nuevos proyectos. Entonces, este approach de alguna manera toma en cuenta lo que es Venture Capital, desarrollo de proyectos digitales, porque nosotros le inyectamos a este proyecto también el capital humano, el talento para desarrollar el proyecto. Nosotros somos el primer CTO, de alguna manera, y equipo de developers en el Venture Studio. Eso es lo que nosotros aportamos también dentro de varios otros temas para que este proyecto sea desarrollado en forma rápida. Estamos hablando que desde la etapa de ideación hasta la etapa de spin-out, que cuando se crea la sociedad, han pasado alrededor de 6 meses. Pero ya en todas esas etapas se ha validado el market fit, se ha validado que realmente hay disposición a pagar, hay compradores de la solución o el producto. Por lo tanto, cuando estamos haciendo spin-out, ya tenemos claridad de que es un proyecto que va a poder escalar. Entonces, no sé, eso es más o menos lo que estamos haciendo. Ahí sí que te puedo ir explicando más y feliz, porque es algo que ahora nos apasiona y somos de hecho el primer, aunque algunos se van a enojar, somos propiamente el primer Venture Studio de Chile en el sentido de cuidar las buenas prácticas del Venture Studio, que es todo lo que yo he mencionado, porque hay otras iniciativas que son igual de valorables, pero que tienen otras quizás características que los acercan más a un company builder, que es otro tipo de animal distinto a los Venture Studios. Eso justamente te quería preguntar. ¿Cuál, para quienes conocen un poquito más, pero todavía no tan al detalle la distinción entre qué es un company building y qué es un venture studio?
Muy buena pregunta porque incluso voy a partir un poquito antes. A veces nos dicen, oye, ustedes son entonces una aceleradora, son una incubadora, ¿qué son? Un lab, somos todo en un venture studio. Partimos de la idea hasta el éxito. Entonces, y generalmente las aceleradoras aceleran y hay algo. Una incubadora quizás es más temprana. El lab parte de la nada. Y le van pasando, las startups van pasando quizás por distintas instancias. Nosotros como Venture Studio somos todo. Ok. Un company builder también puede participar en todo el trayecto, pero el objetivo y la forma de hacerlo de un company builder es distinto, porque un company builder generalmente está asociado a una empresa matriz, que esa empresa de alguna manera está inserta en alguna industria o negocio, por lo tanto el producto o las soluciones que se van a crear están muy asociados a esa empresa matriz, corporativo, etcétera. Y generalmente son los dueños en una gran mayoría del proyecto donde las personas que se hacen cargo del proyecto o startup no necesariamente tienen participación accionaria, son a veces gerentes, empleados que quizás pueden tener ciertas acciones que se les pueden otorgar con modalidades distintas, vesting u otros vehículos, pero que no son de alguna manera acciones mayoritarias. Por lo tanto, va a ser un proyecto que cuando, si es que quiere levantar capital, va a ser muy difícil. Si nos ponemos en un escenario que, pongamos el caso de que los empleados que están a cargo tienen el potencial de tener un 20% de acciones en la empresa, el 80% restante es de ese corporativo o empresa que creó esta solución. Un VC no se va a meter nunca ahí porque no hay espacio para que eso escale. Aparte, si está muy ligado a un corporativo, el corporativo finalmente es el que está dosificando la inyección de lucas en ese proyecto. Entonces, son objetivos distintos y generalmente están asociados a resolver un problema de la industria de esa empresa matriz e incluso aportarles en el EBITDA. El objetivo de un venture studio es que esa startup logre un éxito y que los inversionistas que han entrado en las distintas etapas de la startup se vean beneficiados. Entonces, los beneficiarios del approach de Venture Studio son todos los inversionistas y también los creadores o Venture Studio, mientras que en el caso de los Company Builders, los beneficiados generalmente a nivel de retorno es más asociado a una entidad o los que están liderando ese Company Builder. ¿Se entiende? Sí, sí, porque efectivamente Company Building en general está más pensado para una empresa que como Indie Factory, que alguna vez existió, que tenía sus propias compañías, que claro, armaba los equipos, pero solucionaba algún problema interno, más que hacer esta lógica Venture Studio que tiene una lógica más VC, si se quiere, Claro. versus Company Building, que tal vez tiene una lógica más CVC, en caso de esa empresa querer invertirla. Sí, sí. Y bueno, pero disculpa, te interrumpí. No, dale, dale, adelante. Ay, sí, hay ejemplos que hemos visto y que han funcionado bien. Kaufman tiene su iniciativa Will, que han creado varios proyectos y están todos de alguna manera alineados a la propuesta de valor de Kaufman, que tiene que ver con movilidad, electromovilidad, logística, etcétera. Y está súper bien. Pero son iniciativas distintas y cumplen objetivos y todo, pero todos aportan al ecosistema. No es que unos sean mejores ni peores, hay algunos que nos apasiona mucho más el ámbito más de que haya una evolución tipo hockey stick de una startup y nosotros como Venture Studio creemos que si hay un modelo de negocio sustentable, va a requerir incluso menos levantamientos de capital para lograr eso. Por lo tanto, la dilución de los founders y de los inversionistas va a ser menor y en menos tiempo. Como para darte una comparación a nivel internacional en distintos estudios, una startup que generalmente se demora alrededor de 56 meses en levantar una serie A en promedio, casi 5 años desde que nace. Una startup que nace de un venture studio para levantar una serie A se demora 25 meses, menos de la mitad. Estamos hablando casi un poquito más de 2 años. Con
Y aparte, con mayor tracción y market fit, obviamente que en los mismos 2 años que una startup normalmente lo ha hecho. Porque generalmente uno se salta las rondas Family and Friends, Pre-Seed, etcétera. Que generalmente, ¿qué ocurre? Pongamos un ejemplo, uno tiene una idea, se junta con un amigo, lo entusiasma, se entusiasma, hagamos esto, perfecto. Oye, ¿qué hace? No tenemos lucas. ¿Qué hacemos? Vamos a pedirle a los amigos, a los family, friends and fools. Y generalmente, y así parte casi, o con capital propio, así parten los proyectos. Y uno, si es tecnológica la solución, uno tiene que desarrollarlo. Y ahí uno empieza a preguntar, ¿alguien conoce una empresa de desarrollo que pueda saber, o un developer? Ok, uno empieza a trabajar y lo más probable es que lo que se realizó haya que rehacer muchas cosas y para eso va a haber que lanzar otra ronda donde no todo el dinero va a ser para crecer, sino para rehacer algo que quizás no se hizo de la mejor manera porque el expertise de los founders no era desarrollar proyectos tecnológicos. Sí conocen quizás de cierta industria. Y eso es lo que nosotros hacemos en el Venture Studio, que lo que se haga sea eficiente, no se malgasten los recursos y se haga en forma rápida y donde vayamos probando el market fit en forma súper metódica. De esa manera no nos automentimos. Si el proyecto no funca, no tiene market fit, hay que votarlo. Y eso permite que finalmente evolucionen los proyectos que tienen mayor probabilidad de sobrevivencia. Para ir cerrando, George, porque se nos fue volando el tiempo, pedirte tal vez que nos puedas comentar los desafíos que a tu juicio representa el surgimiento de estos modelos como el Venture Studio u otros para la innovación corporativa, para el ecosistema de startups. Y si nos pudiese recomendar tal vez algún libro, página, podcast que sea interesante para quienes nos escuchan hoy. Ya, a ver, ¿qué desafíos? Creo que algo que hemos estado viviendo como en nuestra etapa de Option Venture Studio tiene que ver con evangelizar. Nosotros estamos evangelizando, estamos de alguna manera siendo punta de lanza y me ha tocado hacerlo en todo lo que he hecho, tanto en temas de ciberseguridad, en cloud y ahora con Venture Studio. Estoy acostumbrado a ser la punta de lanza en que uno se come todo el roce al principio, pero sabemos que cuando miremos para atrás en unos años más vamos a ver varios Venture Studios y así como ha ocurrido varias empresas de ciberseguridad, varias empresas de cloud y que eso ha propiciado. Por lo tanto, lo que queremos de alguna manera como dejar como mensaje es que los inversionistas que están invirtiendo ahora en Venture Capital también le pongan un ojo a los Venture Studios. Son vehículos e iniciativas que son más eficientes. Estamos hablando que el retorno para los inversionistas se duplica en el mismo lapso de tiempo que en un venture capital. Los múltiplos son de 3, 3,5x que un inversionista obtiene cuando invierte en un VC. Está hablando de indicadores de 5,8x cuando invierte en un venture studio. Pero ¿qué pasa? Como no hay punto de comparación, ahora en Chile y en Latinoamérica hay muy pocos venture studios. Es una iniciativa quizás más nueva, pero que si se realiza con las mejores prácticas, y nosotros estamos siguiendo mejores prácticas a nivel mundial, nosotros hemos participado en un bootcamp de Venture Studios que lo imparte el GSSN, que es el Global Studio Startup Network, donde hay Venture Studios de todas partes del mundo. Estamos mapeados como Option Venture Studio dentro de los pocos Venture Studios en Latinoamérica. Por lo tanto, lo que estamos invitando es que tanto los VCs, los inversionistas y los corporativos inviertan tiempo en conocer este modelo que es colaborativo. Si finalmente nosotros vamos a coinvertir, nuestras startups van a coinvertir con otros VCs y eso va a ocurrir y le va a otorgar también beneficios a todo el ecosistema. Han habido muchos, quizás, noticias dando vuelta en que dicen, oye, los Venture Studios, quizás algunas startups que nacen de ahí tienen ciertas falencias porque quizás no pueden levantar capital porque tienen mucho equity los Venture Studios. Eso es una mala práctica dentro de los Venture Studios. Los Venture Studios generalmente tienen que demostrar y quizás pueden ir subiendo su equity, pero porque saben que el resultado, si tú sabes que ese Venture Studio, si tú partes con ellos, va a tener una alta probabilidad de éxito, quizás ahí tú puedes de alguna manera ceder en que el Venture Studio puede tener un poquito más de equity, pero siempre cuidando las buenas prácticas.
Eso es lo que yo de alguna manera he estado haciendo este último tiempo, evangelizando en distintos lugares, hablando con muchos inversionistas que entiendan esto y que de alguna manera los invito a mirar, en nuestro caso, el portfolio de Option Venture Studios y de alguna manera colaborar en el ecosistema, invirtiendo tanto en nuestras startups como si también tienen interés de mostrarles qué es lo que estamos haciendo en Option Venture Studio a nivel de inversión. Y como recomendación, me pillaste volando bajo porque estoy re malo para leer ahora Pero puede temas ser un podcast, una página, perfecto. algo por ahí también. Oye, voy a decir algo más disruptivo, ¿ya? Vale. Si yo veo puros documentales, ¿ya? Y hay un documental que a mí me ha cambiado y no tiene nada que ver con el mundo de emprendimiento ni nada. Me ha cambiado la forma de ver la naturaleza, que finalmente la naturaleza es donde vivimos y tenemos que preservarla. Y hay un documental que se llama Hongos Fantásticos, que no sé si alguien lo ha visto, está en Netflix. Yo los invito a que lo vean porque explica lo importante que han sido los hongos en toda la sobrevivencia de todo lo que son los seres vivos en nuestra Tierra. Desde que hay muchas teorías de que llegaron meteoritos, etcétera. Sabemos que algo ocurrió, se murieron los dinosaurios, etcétera. Lo que prevaleció vivo dentro de las pocas cosas fueron los hongos. Los hongos permitieron que de alguna manera empezaran a crecer de nuevo los organismos y son los que permanecen hasta el día de hoy. Los hongos son los que matan a muchas de las bacterias. Hay hongos alucinógenos, hay hongos que también que son tóxicos, hay hongos de todo tipo. Y hay una teoría muy interesante que aparece en este documental, que se menciona cortamente, pero yo he estado estudiándola, que tiene que ver con la evolución del primate hacia el ser humano. Se dice que puede ser producto de que comían hongos y que eso propició que evolucionara el cerebro en 1 millón de años a que se multiplicara tan grande como el cerebro de un humano. Porque los hongos, cierto tipo de hongos produce mayor sinapsis neuronal. Y también eso se está estudiando para que sean medicamentos para ciertas enfermedades, incluso cáncer, y ahí me meto en otro territorio que es más complicado, porque están metidos los laboratorios y hay teorías conspirativas, pero es un documental donde el protagonista principal, que es un científico, se llama Paul Stamets, que es el que de alguna manera va explicando toda la evolución de los hongos y las características muy entretenido. Te agradezco, George, la recomendación. Bueno, la conversación muy interesante. Probablemente te invitemos nuevamente para seguir conversando sobre los próximos pasos de Option y por ahora te mando un abrazo. Espero tenerte pronto, así que muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ti, Ángel. Un abrazo y nosotros vamos a una breve pausa. Ya estamos para el regreso y cierre de Expreso con Futuro. Divoxradio.com. Tecnología, innovación y ciencia. A un solo clic.